En este video vamos a presentar los enlaces químicos. Nuestro equipo está conformado por Marco, Nelson y Samantha. Nuestro grupo es IAM37C, la materia es química básica en la Escuela Universidad Aeronáutica en Querétaro. El enlace iónico. Este mismo es un enlace entre iones de distinto signo que se atraen por fuerzas electrostáticas de Coulomb. Además de que tiene lugar entre elementos de electronegatividades muy diferentes. Los compuestos iónicos son sólidos muy estables y forman redes tridimensionales llamadas cristales, añadiendo que son excelentes conductores de electricidad, solo en disolución acuosa. Ion positivo y negativo. El ion positivo es un excedente de protones el cual se le hace llamar como catión. Este mismo se convierte con la energía de ionización, que esta es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso y convertirlo. Como ejemplo, en el cloruro de sodio, lo primero que habría que hacer es pasar el sodio de sólido a gas, para lo que se necesita una energía llamada de sublimación. El ion negativo es un excedente de electrones el cual se le hace llamar como anión. Este mismo se convierte con la afinidad electrónica, la cual es la energía desprendida cuando un átomo en estado gaseoso capta un electrón. Ejemplo, en el cloruro de sodio tenemos al cloro en forma de gas, formado una molécula, así que habrá que suministrar una energía para romper la llamada energía de disociación. Energía reticular. Esta misma se ha definido como la energía que se desprende al formarse un molde cristal a partir de las correspondientes iones gaseosos. Representa el trabajo que debemos realizar para romper el cristal y separar los iones que lo forman, de manera que cuando mayor sea la energía de red, más estable será el cristal. Separar dos cargas es igual al trabajo para tener una de las cargas desde el punto A donde se encuentra y llevarla hasta el infinito. Propiedades de los enlaces iónicos. Forman redes cristalinas. Es una red cristalina, el número de átomos es indefinido, mientras que en una molécula es limitado. Todos los cristales son muy estables. Puntos de fusión y de ebullición elevados. Estos compuestos son sólidos a temperatura ambiente y solo se funden a elevadas temperaturas. Son duros. Para romper estos compuestos hay que romper un gran número de enlaces. Su dureza es elevada, tanto mayor cuanto mayor es la energía de red. Son frágiles. Un golpe puede originar un desplazamiento de los planos de los iones y, al dejar enfrentados iones de igual signo, daría lugar a una fractura en cristal por fuerzas repulsivas electrostáticas. Resistencia a la dilatación. Debido a que para dilatar un cuerpo es necesario disminuir en parte las fuerzas que unen los iones, también podremos afirmar que ofrecen cierta dificultad a la dilatación. Solubilidad. Los compuestos iónicos son solubles en disolventes polares, como el agua, e insolubles o poco solubles en disolventes orgánicos no polares, como el benceno. Conductividad eléctrica. Los compuestos iónicos no conducen la corriente eléctrica en estado sólido. Cuando se encuentran fundidos o en disolución, sus iones poseen libertad de movimiento y entonces son buenos conductores de la corriente. Ejemplo de sustancia iónica. Como ejemplo más común en enlace iónico tenemos al cloruro de sodio, los cuales tienen las siguientes características. El sodio es electropositivo y el cloro electronegativo. El sodio se convierte en un ion positivo de la configuración del neón. El cloro se transforma en un ion negativo con la configuración del argón. Estos mismos se han convertido en iones de distinto signo y entonces se atraen. Bueno, yo les voy a explicar lo que es el enlace covalente. En un enlace covalente, los átomos que se unen comparten los electrones de su último nivel de energía. Esto como cualquier enlace con el objetivo de estabilizarse. Tenemos de tipo polar y de tipo no polar. En un enlace covalente polar las diferencias de electronegatividad son un poco más altas, pero sin llegar a un enlace iónico. En estos enlaces
tenemos un electrón que es más electronegativo, que atrae a más electrones, entonces tiene más concentración, como podemos verlo en esta imagen. Y el otro tendrá menos concentración de electrones, formando una carga positiva y una negativa, que esto después pues ayuda a unir moléculas. En caso de un covalente no polar, tenemos una molécula simétrica o casi simétrica, porque van a ser dos elementos o dos átomos que tengan la misma o casi la misma electronegatividad, y por eso no hay concentración en uno de los núcleos que sea mayor que en otro de los núcleos, y no se genera una carga muy grande positiva y negativa en esta molécula. De acuerdo a la teoría de Lewis, quien es el padre del enlace covalente y que da paso al desarrollo de la teoría de este tipo de enlace, en estos enlaces se hacen por pares de electrones para que los átomos logren un octeto y la configuración electrónica de un gas noble, compartiendo electrones desapareados. Aquí hay excepciones al momento de completar el octeto, pero en general podemos encontrar enlaces como el del agua, donde aquí tenemos un octeto formado por un electrón desapareado del oxígeno, otro electrón desapareado del oxígeno y un electrón desapareado del hidrógeno y otro desapareado del hidrógeno. Entonces ahí se da el enlace. Dentro de esta teoría, los enlaces dobles y triples los podemos representar de esta manera, como el acetileno, que tiene varios electrones desapareados. Entonces todos esos pares hace un enlace, entonces en este caso tenemos 3 electrones desapareados. En un enlace coordinativo o dativo tenemos que un elemento solo comparte el electrón al otro elemento al momento de hacer este enlace. Por ejemplo, aquí tenemos un ion hidrógeno positivo, por lo tanto él no tiene ningún electrón que darle al oxígeno para formar el compuesto. Entonces el oxígeno le está compartiendo al hidrógeno sin que el hidrógeno comparta con el oxígeno. Y eso lo representamos con esta flechita de aquí. Dentro de la teoría de Lewis tenemos una predicción de la geometría molecular que podemos hacer a través del método de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. De forma muy general podemos ver este ejemplo. Aquí tenemos que el sulfuro está haciendo estos enlaces con átomos de flúor. Entonces todos estos que están apareados, todos estos electrones, se van a estar repulsando entre ellos. Entonces tenemos estas fuerzas de repulsión entre todos estos electrones y esto nos da esta forma, donde este es el sulfuro y cada uno de estos son átomos de flúor. Entonces por ejemplo, pues aquí tiene electrones que están repulsando a estos y a estos, y a este, y este, de tal forma que nos dan una forma octaédrica. Ahora vamos a verlo desde la teoría del enlace de valencia. Esta teoría está hecha por Heitler y London y está más bien basada en la mecánica cuántica. Dentro de esta teoría tenemos el concepto de covalencia, es decir, que el número de enlaces covalentes va a ser igual al número de electrones desapareados. Por ejemplo, aquí tenemos un flúor y tienen solo un electrón desapareado, entonces forman un enlace que podemos ver aquí en una estructura de Lewis, y esto se vería así en la teoría del enlace de valencia, donde tenemos los orbitales atómicos, que en este caso serían los p, semillenos del flúor y del otro flúor. Entonces estos que están semillenos se van a solapar. De acuerdo a esta teoría, se solapan de tal forma que, bueno, ya forman el enlace que en Lewis pues se representaría con una línea. Este enlace se va a dar a la distancia en la que la energía potencial de los átomos es mínima, es la mínima posible. Dentro de esta teoría
podríamos representar de esta manera a la molécula de dos oxígenos. En este caso, el oxígeno tiene dos electrones desapareados, por lo que tenemos dos enlaces, uno sigma y uno pi. En caso de que tuviera tres, tendríamos otro pi de este lado. Estos dos que están desapareados en los dos respectivos átomos se solapan, y como estos se pueden solapar sin ningún problema, se le llama un enlace sigma. Para representar enlaces dobles y triples en la teoría de valencia, utilizamos esta representación. Este es el enlace sigma, el que se forma de esta manera cuando las direcciones son la misma y coinciden en el orbital, bueno, en este caso en el orbital P, que es donde está el electrón desapareado, y se une sin problemas al otro. Y tenemos un enlace pi, que en este caso está de este lado, y es pi porque le cuesta más solaparse. En este caso estos electrones desapareados quedan paralelos, es decir, quedan en esta dirección y en esta dirección. Entonces les cuesta más unirse, por eso es un enlace pi. Ahora veremos las propiedades. Primero, generales del enlace covalente. Estos enlaces son muy fuertes por la manera en que se comparten los electrones y pues se entrelazan un poco más, por decirlo de alguna manera. Estos enlaces forman moléculas aisladas. Por ejemplo, en un covalente no polar, pues no hay precisamente una carga negativa y una positiva lo suficientemente fuerte para que se unan a otras moléculas, sino que quedan separadas o tienen fuerzas muy débiles entre las moléculas. Y un enlace covalente se da cuando la diferencia de las electronegatividades entre los dos átomos que la forman o los dos elementos que lo forman es menor a 1.7. Ahora, específicamente para el covalente polar tenemos ciertas propiedades. Primero, es soluble en agua o más soluble que un no polar. También tiene puntos de fusión y ebullición bajos, y de hecho muchos enlaces covalentes se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente. Un covalente polar también puede conducir la electricidad por la carga que tiene y la polaridad que tiene, que vimos al principio. Y un enlace covalente polar tiene una diferencia de electronegatividad entre 0.4 y 1.7. En el caso de los enlaces covalentes no polares, estos solo se disuelven con otros no polares, y en el agua es muy difícil que se disuelvan con facilidad. Estos tienen puntos de fusión y ebullición aún más bajos, precisamente porque las fuerzas entre las moléculas son aún menores que en un covalente polar. Y estos no conducen electricidad, y volvemos a lo mismo, es por la carga que tiene la molécula. Y estos se dan cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 0.4. Ahora vamos a ver un ejemplo de un enlace covalente polar, que sería el CO, o monóxido de carbono. Entre sus propiedades es que se encuentra en estado gaseoso, tiene una masa molecular de 28 gramos por mol, un punto de ebullición de menos 191 grados centígrados, un punto de fusión de menos 205 grados centígrados, como veíamos ahorita son puntos muy bajos, es soluble en agua, y en la hoja de seguridad podemos encontrar que es inflamable, tóxico por inhalación y que puede generar daños a la salud por contacto prolongado. Y bueno, este es el enlace covalente, es un enlace triple, como podemos ver aquí. Para el enlace no polar tenemos un enlace de dos cloros. Este se encuentra en estado gaseoso a temperatura ambiente, es tóxico, muy poco soluble en agua, que era de lo que hablábamos ahorita. Este compuesto no se quema, pero puede ayudar a la combustión como el oxígeno.
se puede hacer líquido a menos 35 grados centígrados o con presión. Su peso molecular es de 70.9 gramos por mol. Y en la hoja de seguridad también podemos encontrar que es oxidante, tóxico, irritante y representa un riesgo ambiental. Y bueno, aquí vemos cómo esta molécula de cloro se junta con esta otra. Aquí comparten su electrón y bueno, ya forman su enlace que representamos con la barrita. Enlace metálico. Este tipo de unión química solo se puede producir entre los átomos de un mismo elemento metálico. Los núcleos de sus átomos se juntan tanto que comparten sus electrones de valencia. Estos electrones de valencia abandonan sus órbitas alrededor del núcleo cuando se juntan con el otro y permanecen alrededor de ambos núcleos en un tipo de nube electrónica. De esta manera las cargas positivas y negativas se atraen, sujetando firmemente al conjunto atómico y compactándose para así lograr las propiedades de los metales. Resumiendo, podremos decir que los elementos metálicos se encuentran formados por cationes metálicos que se mantienen unidos gracias a la acción del gas electrónico en el cual se encuentran. Propiedades de los enlaces metálicos. Para las propiedades de los enlaces metálicos podríamos empezar definiendo la de reorganización. Con esto me refiero a que tienen la capacidad de volverse a formar con otro átomo cercano si es sometido a una fuerza que lo deforme. Esto le da la particular característica a los metales de ser maleables y dúctiles. Para explicar la siguiente propiedad, la cual es la de densidad elevada, nos basaremos en la particularidad de sus átomos, los cuales están estrechamente unidos, creando redes similares a las cristalinas con poca distancia que los separe. Esto también explica su dureza y su estado sólido. La conductividad se asocia a la nube de electrones, ya que estos se encuentran moviéndose por todas partes, permitiendo que existan vibraciones atómicas, las cuales terminan siendo calor. Para la conductividad eléctrica, podemos decir que se da debido a los espacios vacíos que dejan los electrones por su constante movimiento, permitiendo así que se generen corrientes eléctricas, porque existe el espacio para que puedan transitar más electrones. Este tipo de electrones deslocalizados pueden interactuar con los fotones de la luz visible y rechazarlos o absorberlos para así lograr la propiedad de lustre. Otras propiedades que tienen estos tipos de enlace son que sus temperaturas de fusión y ebullición son altas, al igual que pueden generar una capa de óxido para protegerse de la corrosión. Un ejemplo de enlace metálico podría ser el elemento 29, también conocido como cobre. Perteneciente al grupo de los metales, cuando éste cuenta con un catión más 2, posee sus propiedades características, como lo son el ser buen conductor térmico y eléctrico, tener puntos de ebullición y fusión altos como podemos ver en la presentación, tener una elevada dureza, ser maleable y con lustre metálico.